para hablar sobre lo que aquí en el Financiero Bloomberg le hemos dado a detalle, lo que ha ocurrido en Acapulco con esta reunión bancaria. Saludo con mucho gusto a Edna Jaime, directora general de México Evalúa. ¿Qué tal? Bienvenida, Edna. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto. Igualmente me da mucho gusto además inaugurar este nuevo horario. Así es, bienvenida. Muchas gracias. Oye, bueno, pues de entrada de lo que se habló, se platicó, se acordó, de lo que se informó en relación a esta reunión de banqueros, ¿con qué te quedas? Mira, me parece que se presentó una perspectiva del vaso medio lleno, ¿no? Quienes participaron en esta convención presentaron una visión muy positiva del país y de repente es importante reconocer las cosas que están bien, Héctor. Entonces, el representante de la Asociación de Banqueros de México habló de cómo se ha incrementado la penetración bancaria, del crecimiento del crédito, del entorno macroeconómico que es estable. El gobernador de Banco de México también dio una visión bastante positiva. A mí me gustaría agregarle, si bien no la visión del vaso medio lleno, medio vacío, perdón, sí dónde están los riesgos. Y creo que es muy positivo todo lo que se habló en la convención, pero me parece que hay un ámbito donde tenemos que tener cuidado. ¿Cuál sería? El de las finanzas públicas. ¿Y ese se habló en estas reuniones que a lo mejor no vimos en corto, en alguno de estos salones donde se llevó a cabo? Se habló, Héctor, en la medida en que necesitamos tener fundamentales sólidos. Si queremos que la intermediación financiera crezca, que la penetración bancaria también crezca, que el crédito llegue cada vez financie cada vez más proyectos en el país, pero me parece que no fue debidamente o no fue atendido debidamente o de manera completa el riesgo de las finanzas públicas ante la contracción de los ingresos petroleros. El gobernador del Banco de México lo mencionó y concluyó que se está actuando, que hay una coordinación importante entre la política monetaria y fiscal, que en estos momentos es clave, no solamente para sortear la contracción en los precios del petróleo, sino también un entorno internacional volátil e incierto, y que no va a dudar en actuar, y que esta coordinación está permitiendo afrontar esta dificultad. Y la coordinación, o desde el punto de vista de la política fiscal, creo que es clave, pues ajustar nuestro gasto, Héctor. Porque a pesar de que llevamos algunos años ya con estas señales ominosas, me parece que no se ha ajustado el gasto de manera en las dimensiones debidas. Ya. ¿Estamos dirigiendo la atención o se dirigió la atención a Petróleos Mexicanos, por ejemplo, no? Sí, en Petróleos Mexicanos tendrá que haber un ajuste mayúsculo. Es una empresa que, por supuesto, tiene que sortear un entorno muy distinto, el de la reducción de sus ingresos y de sus exportaciones, y no es un dato menor. Así es. Pero no nada más se debe quedar ahí. Por años hemos argumentado que el gasto público en este país tiene bajos retornos y que necesita una reforma importante. Sin embargo, han existido oídos sordos a estos argumentos o estas demandas. Y creo que la realidad nos alcanzó. Por muchos años estuvimos previendo estos escenarios adversos de caída de precios de petróleo y de cómo íbamos a empezar a vivir. Así es. Sin los ingresos petroleros. ¿Te acuerdas que lo platicábamos antes de que terminara el 2015? Pues aquí mismo, ¿no? Lo platicábamos y, Héctor, y necesitamos que el 2016 realmente se lleve a cabo un ajuste importante. Sí. Y que nos acostumbremos o que nos ajustemos más bien a vivir sin los recursos petroleros con el menor dolor posible. 2015 la Secretaría de Hacienda anunció un recorte preventivo de casi 7.7% del PIB, 124 mil millones de pesos. Y debo decirte que esa reducción del gasto no fue tal. No fue. Inclusive se registró un incremento del 5% del gasto público. Y con ello los requerimientos de financiamiento del gobierno federal mexicano. Esto quiere decir que nos endeudamos más. Claro. Entonces, Héctor, si no hacemos un ajuste importante en el gasto, si no ordenamos nuestras finanzas públicas,
si no internalizamos lo que implica la caída del precio del petróleo y de nuestra plataforma de exportación, y si nos seguimos endeudando, esos escenarios prometedores que se presentaron en la Convención Bancaria se nos van a caer. Claro. No vamos a llegar a estos escenarios de crecimiento económico, correcto, sí, de bancarización, de penetración financiera, no. Vamos a estarnos acercando a una crisis en materia de finanzas públicas y quizá una crisis como las que tuvimos en el pasado. Para terminar, Edna, suena terrible, sí, es las consecuencias que nos acabas de mencionar. Voy a esto. ¿Tenemos el tiempo? Es decir, ¿hay tiempo para revertir esto, para tener los resultados menos catastróficos? Podemos corregir. El 2016 todavía tenemos un margen para realmente llevar a cabo una reforma del gasto público, cuidar la deuda. Hay mucha deuda pública escondida, es lo que estamos descubriendo en distintos estados, mucha deuda pública escondida. Sí, sí. Veracruz, ¿no? Por ejemplo. Veracruz, Puebla, Sonora, Estado de México, o sea, realmente es un problema extendido. Bien. Esperemos que cuando nos percatemos del tamaño de estos problemas, todavía estemos a tiempo para corregir y no sea demasiado tarde y no nos estemos enfilando a una situación de crisis como las que tuvimos en el pasado. Ojalá y no. Que afectan a todos, sobre todo a los más pobres. Sin duda. Edna, ¿dónde se puede consultar más información? En la página de México Evalúa. Página de México Evalúa, tenemos bastantes estudios sobre el tema del gasto público, ahí podrán encontrar un análisis muy preciso, sí. Damos seguimiento al gasto, lo seguiremos haciendo, y no solamente eso, vamos a proponer dónde hay tela de dónde cortar. Muy bien. Para hacer el ajuste necesario. Yo diría, para hacer la tarea a la Secretaría de Hacienda. Para proponerle a la Secretaría de Hacienda. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias, Héctor, que estés muy bien. Gracias.